Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Si disfrutas de los clásicos del misterio, lo gótico y lo sobrenatural, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Hoy comenzamos con una obra sombría y fascinante del maestro del terror, El retrato oval de Edgar Allan Poe. A lo largo de estos 15 capítulos, exploraremos los pasajes más profundos del arte, la obsesión, el amor y la muerte, en una ambientación envolvente que te transportará a una antigua mansión marcada por un secreto trágico. Prepárate para sumergirte en un relato donde una sola mirada a un retrato puede encerrar un alma. Empezamos ahora. Capítulo 1. La llegada al castillo. La noche había caído con un peso casi tangible sobre las montañas de los Apeninos. Las nubes, densas y opacas, ocultaban la luna y sumían al paisaje en una oscuridad absoluta. El viento se enroscaba entre los árboles como una criatura inquieta, gimiendo entre las ramas y azotando las copas con furia creciente. En medio de esa tormenta invernal, dos figuras a caballo avanzaban con dificultad por un sendero serpenteante y cubierto de barro. El viajero, herido, se aferraba al cuello de su montura con gesto tenso. Sus ropas, húmedas por la lluvia, pesaban sobre su cuerpo debilitado. A su lado, su fiel criado, Pedro, sostenía las riendas de ambos caballos, guiando a su amo con firmeza a través de la tempestad. Cada paso era una lucha contra el frío, contra el viento, contra el dolor. Tras horas de marcha silenciosa, una silueta se alzó entre las sombras. Una construcción antigua, altiva y sombría, con torres desmoronadas y ventanales vacíos que parecían ojos sin alma. Era un castillo de aspecto medieval, abandonado por el tiempo y los hombres. Su presencia, aunque lúgubre, ofrecía la promesa de refugio. Allí, murmuró el criado, con voz ahogada por el viento. Nos guareceremos aquí, señor. No había alternativa. Cruzaron el portón abierto de par en par, como si aguardara su llegada desde hacía siglos. Los cascos de los caballos resonaron sobre el empedrado húmedo del patio interior. Un instante después, bajo una arcada resguardada del viento, descendieron de las monturas. El viajero apoyó el peso de su cuerpo sobre los hombros de Pedro, y juntos cruzaron la entrada principal, empujando una puerta pesada que crujió como si protestara. Adentro, el aire estaba viciado, cargado de humedad y polvo. El eco de sus pasos se deslizaba por los corredores como si la casa aún recordara la vida que la habitó. Pedro encendió una antorcha, y la llama temblorosa reveló tapices desgastados, armaduras herrumbrosas y retratos carcomidos por el tiempo. No era un lugar acogedor, pero ofrecía techo y silencio. Fueron guiados por la lógica del instinto, hasta encontrar una cámara en lo alto de una torre lateral. No era amplia ni lujosa, pero estaba cerrada al viento. Contaba con un lecho antiguo, cubierto por un dosel roído, y una chimenea de piedra oscura. Pedro encendió un fuego rápido, mientras acomodaba a su amo entre mantas. El viajero, rendido por el dolor y el cansancio, apoyó la cabeza sobre una almohada endurecida por el tiempo. Mientras sus párpados pesaban, pudo ver que las paredes de la habitación estaban cubiertas de cuadros enmarcados, ocultos en parte por cortinas y sombras profundas. Pero uno de ellos, aunque no sabía cuál, parecía mirarlo de vuelta. Así comenzaba su estadía en aquel castillo olvidado. Una noche de tormenta, una habitación silenciosa, y una presencia que aún no sabía nombrar, pero que pronto conocería. Capítulo 2. Una habitación olvidada. La llama danzante de la chimenea apenas lograba empujar las sombras que se anidaban en cada rincón de la habitación. Pedro, solícito y silencioso, había hecho cuanto pudo. Encendió el fuego, colocó una manta gruesa sobre los pies de su amo y dejó a su alcance una jarra con agua tibia y un viejo candil de aceite. Luego, con una inclinación respetuosa, se retiró, dejando la puerta entreabierta por si su señor lo requería durante la noche. La habitación, ahora sumida en una semipenumbra, parecía un relicario de otro siglo. Las paredes estaban revestidas de pesados tapices polvorientos, cuyos colores originales se habían desvanecido con el tiempo. Las figuras bordadas eran escenas bélicas y cortesanas, caballeros en combate, damas de miradas tristes, festines que el polvo había cubierto como un velo mortuorio. El viajero, aún débil, no podía dormir. La fiebre le ardía en la frente y su cuerpo palpitaba con un malestar sordo. Intentó cerrar los ojos, pero algo, una inquietud suave,
como una brisa invisible, lo mantenía en vilo. Al abrir los ojos nuevamente, fue entonces cuando empezó a observar, realmente, los objetos que lo rodeaban. Había muebles de madera tallada, altos y angulosos, recubiertos de terciopelo raído. Una silla gótica de respaldo puntiagudo parecía un trono deshabitado. A un lado del cuarto, sobre una mesa baja, yacía un libro cerrado, de cubiertas negras y gastadas, como esperando que alguien lo tocara de nuevo después de siglos de olvido. Pero lo que más llamó su atención fueron los cuadros. Decenas de marcos colgaban de las paredes, algunos grandes y fastuosos, otros pequeños y sobrios. Sus formas eran variadas, óvalos, rectángulos, incluso círculos. En muchos de ellos, la pintura se había agrietado o desvanecido, dejando apenas siluetas espectrales. Pero otros conservaban aún una intensidad inusual, como si el tiempo no hubiera osado tocarlos. Los rostros en los retratos parecían mirar desde las sombras, con una fijeza inquietante. Hombres de mirada severa, mujeres de ojos grandes y manos pálidas, niños que sonreían con una quietud que no era infantil. Ninguno de esos cuadros tenía nombre ni fecha. Eran presencias mudas, sin historia visible. El viajero, con dificultad, se incorporó apenas sobre la almohada. Algo en aquella colección lo fascinaba, aunque no sabía por qué. Tal vez era el contraste entre la decadencia del castillo y la vida silenciosa que parecía habitar aún en esos marcos. Había belleza allí, pero también un atisbo de dolor oculto. El candelabro proyectaba su luz temblorosa, y por un instante, creyó ver que uno de los retratos, uno oculto parcialmente tras una cortina, parecía más nítido que los demás. Más reciente. ¿O era solo una ilusión de su fiebre? Sin embargo, aún no se atrevió a moverse. La habitación tenía algo de sagrado, como si fuera el santuario de memorias olvidadas. Y él, intruso en esa penumbra detenida en el tiempo, comenzaba a intuir que no todo en aquel cuarto estaba del todo muerto. La noche continuó, y con ella, el susurro de un pasado que pronto se revelaría. Capítulo 3. El dolor del viajero. La fiebre se había instalado como un huésped invisible en el cuerpo del viajero, y su presencia se hacía notar con cada latido, con cada temblor involuntario de sus extremidades. El calor del fuego apenas lograba contrarrestar el frío que nacía desde sus huesos, como si el mismo castillo supurara una humedad antigua que traspasaba la piel. Durante horas, el viajero permaneció tendido, en ese estado incierto entre la conciencia y el sueño. Los recuerdos de su jornada se confundían con delirios sin forma. A veces creía escuchar pasos en los pasillos, otras sentía que los retratos murmuraban entre ellos, en un idioma que no alcanzaba a comprender. Pero no era solo su cuerpo lo que dolía. Dentro de sí, llevaba el peso de una tristeza más densa que el aire de la habitación. Algo lo perseguía, no en forma de bestia ni de sombra, sino como un eco de algo que había perdido tiempo atrás. El viajero era un hombre marcado. Su andar por caminos solitarios no era fruto del azar, sino de una huida. ¿De qué? Ni él mismo se atrevía a definirlo con palabras. La herida en su brazo, que Pedro había vendado con torpeza, palpitaba con fuerza, como si el dolor físico intentara distraerlo del dolor del alma. Pero su mente, lejos de disiparse, se enfocaba en una sola imagen, aquella figura semioculta tras la cortina. El retrato oval. No lo había visto con claridad, y sin embargo, lo sentía presente, como si lo observara incluso ahora, en la penumbra. El fuego crepitó. Una chispa saltó, rompiendo el silencio espeso de la estancia. El viajero se giró con esfuerzo, y entonces lo vio, un reflejo. Un destello apenas perceptible, sobre el marco dorado del cuadro. No estaba soñando. Aquel retrato le llamaba. ¿Quién era? ¿Qué representaba esa figura que parecía viva en medio de tantas otras carcomidas por el olvido? Intentó incorporarse. Cada movimiento era una batalla, cada respiración, un suspiro doliente. Pero el deseo de ver aquel rostro oculto lo impulsaba. Tal vez no era solo curiosidad, era necesidad. Una atracción inexplicable lo empujaba hacia ese punto exacto de la habitación, como si algo aguardara detrás de esa tela para ser revelado. Pero sus fuerzas no bastaron. Volvió a caer sobre el lecho, jadeante. Pedro no estaba. La fiebre aumentó. Y mientras la visión del techo comenzaba a distorsionarse, los ojos del viajero se llenaron de lágrimas involuntarias, no tanto por el dolor físico,
sino por la certidumbre de que estaba atrapado en algo más grande que una simple noche de tormenta. La habitación parecía respirar con él. Y entre el crepitar del fuego y el rumor lejano del viento, una sola palabra se formó en su mente, sin razón aparente: ella. ¿Quién era ella? Esa pregunta quedaría flotando, como un hilo invisible que lo ataría, desde ese instante, al secreto encerrado en aquel retrato. Capítulo 4. El retrato revelado. El amanecer no llegaba aún, pero la intensidad de la noche parecía haberse suavizado. El fuego se había reducido a brasas anaranjadas que respiraban a un ritmo pausado, como si compartieran el agotamiento del viajero. Su cuerpo seguía débil, pero su mente, febril y alerta, mantenía la mirada fija en el rincón de la habitación donde colgaba aquel retrato semicubierto. El sueño, renuente, se le escapaba como agua entre los dedos. Ya no podía postergar más la inquietud que lo devoraba. Reuniendo la poca fuerza que le quedaba, se incorporó lentamente, hasta quedar sentado en el lecho. Le tomó varios minutos ponerse en pie. Sus piernas temblaban y cada paso sobre el suelo frío de piedra parecía una odisea, pero nada de eso importaba. Cruzó la estancia arrastrando los pies, guiado como por una voluntad que no era enteramente suya. El retrato oval colgaba sobre la pared occidental, en una zona ligeramente en penumbra, flanqueado por dos cortinas pesadas de terciopelo púrpura. La tela que lo ocultaba se movía apenas, como si respirara, como si algo esperara detrás. El viajero se detuvo frente a él, y por un instante, temió retirarla. ¿Y si no era lo que creía? ¿Y si ver el cuadro significaba abrir una puerta que nunca podría volver a cerrar? Aún así, extendió la mano. La cortina se deslizó suave, sin ruido, y reveló al fin la imagen que lo había estado llamando desde que llegó. Era un retrato de una joven. De rostro ovalado, delicado, y ojos tan vívidos que parecían hechos de agua y luz. Su piel era pálida, de una blancura casi irreal, y su cabello oscuro caía en ondas suaves hasta el pecho, contrastando con un vestido antiguo, sutilmente trabajado con detalles en encaje y perlas diminutas. No sonreía, pero tampoco parecía triste. Había en su expresión una mezcla de serenidad y melancolía, como si hubiese aceptado algo inevitable. Lo que más impresionaba no era su belleza, aunque era innegable, sino la sensación de vida que emanaba del lienzo. El viajero, por un momento, dudó de sus propios ojos. Aquella figura no era como las demás. No estaba congelada en la quietud del pasado. Estaba presente. Latente. Se acercó un poco más. Observó la pincelada delicada que daba forma a las sombras en su cuello, el brillo tenue en la comisura de sus labios, la transparencia en su mirada. Era un retrato que no solo mostraba, tenía alma. Un escalofrío recorrió la espalda del viajero. Recordó entonces una historia que había escuchado de niño, sobre un pintor que capturó más que la imagen de su modelo. Una leyenda casi olvidada sobre un cuadro que robaba la esencia misma de la persona retratada. ¿Podía ser esta obra la que inspiró aquella historia? ¿O acaso era la historia misma hecha carne y óleo? Se obligó a dar un paso atrás. El retrato lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. Su corazón latía con violencia. No entendía aún lo que sentía, pero algo dentro de él se había movido. Algo antiguo. Algo profundo. De regreso a su cama, el viajero no durmió. El rostro de la joven lo había marcado, como un fuego silencioso que consume desde adentro. Y aunque la fiebre aún quemaba en su piel, sabía que no era la enfermedad lo que lo desvelaba. Era ella. Y con ella, una verdad que apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 5. El libro de la galería. A la mañana siguiente, el cielo seguía cubierto de nubes espesas. El castillo permanecía en un silencio que no era natural, sino deliberado, como si las paredes mismas escondieran un secreto que no debía ser perturbado. Pedro apenas cruzó la habitación para dejar una bandeja con pan seco y té tibio, sin emitir palabra alguna. El viajero, más lúcido, aunque aún débil, no tenía apetito. La imagen de la joven del retrato seguía grabada en su mente, tan nítida como si la hubiese visto en carne y hueso. Su inquietud crecía, y necesitaba respuestas. Algo en ese rostro le hablaba con voz muda, y él no podía, no debía, ignorarla. Fue entonces cuando decidió explorar el resto de la habitación. El aposento, aunque deteriorado por el tiempo, mostraba señales de haber sido en el pasado un lugar de estudio o contemplación.
En una esquina, oculto bajo un tapiz de polvo y telarañas, encontró un mueble bajo, con cajones semiabiertos y una cubierta de cuero endurecido por los años. Encima, había un volumen grueso, de cubierta oscura y bordes dorados ya desgastados. Un libro de la galería, una suerte de catálogo que describía las obras expuestas en aquella antigua habitación. El viajero lo tomó con reverencia, como si se tratara de una reliquia sagrada. Al abrirlo, un aroma a papel envejecido y tinta reseca le invadió los sentidos. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban escritas en una caligrafía antigua, pero aún legible. Recorrió con los dedos los retratos que recordaba vagamente haber visto en las paredes, cada uno acompañado de un breve texto. Nombres, fechas, parentescos, a veces anécdotas o elogios artísticos. Cada descripción era breve y formal, hasta que llegó a ella. La página estaba cerca del final, como si hubiera sido añadida más tarde. La tinta era distinta, más reciente, y la escritura, aunque elegante, temblaba ligeramente, como escrita con emoción contenida. Allí decía: retrato de la joven esposa del pintor. Sin título. Técnica mixta sobre lienzo. Obra final. Era una doncella de singular hermosura, tan encantadora como pura. Amaba al pintor, y él amaba su arte más que a la vida misma. Día tras día, ella posaba, paciente, mientras su alma se consumía en silencio bajo la mirada ferviente de su esposo. No comprendió que él no veía su palidez creciente, ni su fatiga, ni su tristeza callada. Solo veía la perfección de cada trazo. Cuando la obra fue concluida, él contempló el lienzo y exclamó: «Al fin está viva en el cuadro». Pero al volverse hacia ella, encontró un cuerpo sin aliento. Y comprendió, demasiado tarde. Asterisk. El viajero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El libro cayó sobre sus rodillas. Las palabras resonaban en su mente como un eco antiguo y trágico. La historia del retrato no era ficción ni leyenda. Era real. La joven del cuadro fue sacrificada, sin intención, al altar del arte. Amada, sí, pero olvidada en su sufrimiento. Y el cuadro no era solo una imagen. Era su prisión. El viajero alzó la vista hacia el retrato. Ahora comprendía aquella mirada, la serenidad resignada, la dulzura en el gesto, la vida detenida en el instante justo antes del final. No era simplemente una obra maestra. Era un testimonio silencioso de amor, de devoción y de pérdida. Por primera vez desde que la fiebre lo dominara, el viajero sintió algo más que dolor físico, sintió compasión. Un lazo invisible lo unía ahora a esa mujer. Ella no era un espectro. Era un recuerdo. Un alma atrapada. Y quizá, solo quizá, aún esperaba ser liberada. Capítulo 6. El tormento del artista. El viajero cerró el libro con lentitud, como si temiera herirlo. Aquel párrafo final, escrito con una tristeza palpitante, aún flotaba en el aire como un susurro que no se disolvía. Se quedó un largo momento inmóvil, mirando el fuego que ahora apenas se mantenía con vida en la chimenea. No era simplemente el relato lo que lo afectaba, sino la revelación de una existencia consumida por el arte y una muerte silenciosa, apenas notada al final de una obra maestra. Pero aún había algo más en ese libro. Volvió a abrirlo, esta vez buscando con intención. Quería conocer al pintor. El hombre que, por devoción a la perfección, no vio cómo el amor de su vida se desvanecía ante sus ojos. El creador que, sin saberlo, transformó su inspiración en tumba. En una de las primeras páginas, encontró una breve reseña. El maestro, como lo llamaban sus contemporáneos, no era hombre dado a la frivolidad ni al trato social. Su vida transcurría entre pinceles, sombras y la obsesión por captar la verdad más íntima del alma humana en el lienzo. De mirada intensa y gestos meticulosos, rechazaba el encargo fácil y despreciaba la alabanza popular. Solo una cosa lograba apartarlo de su reclusión: la aparición de ella. Su musa. Su esposa. Su condena. Más adelante, en el margen de una hoja, había una nota manuscrita, más tosca, más humana, que parecía escrita por el propio pintor o por alguien muy cercano a él. No fue crueldad. Fue devoción. No la ignoré por desdén, sino por idolatría. Quise fijar su alma antes de que el tiempo me la robara. Pero fui yo quien la desgastó con cada trazo. El viajero tragó saliva. Sentía que, con cada palabra,
Se desentrañaban no solo los hechos, sino también la culpa silenciosa que el tiempo no había podido borrar. El pintor no había sido un villano, sino un hombre atrapado por su pasión, ciego ante el sacrificio que ésta exigía. Y sin embargo, algo lo inquietaba. ¿Podía una obra contener el alma de alguien? ¿Era posible que el último suspiro de aquella joven hubiese sido absorbido por la pintura, como si el arte hubiera exigido un precio final? Miró nuevamente el retrato. Esta vez, no le pareció bello. Le pareció terrible. Terrible en su perfección. Terrible en su silencio. La joven ya no era solo un rostro. Era el eco de un amor malentendido. Era la consecuencia de una entrega unilateral. Y él, el viajero, sin saber cómo, formaba ya parte de esa historia. Como si aquel castillo, ese libro, y sobre todo ese cuadro, lo hubieran elegido desde el principio. Esa noche no encendió el fuego. No comió. No escribió en su diario. Solo se quedó allí, en el sillón junto a la ventana, mirando la lluvia que caía lenta, constante. Pensando. Pensando en un artista que no supo detenerse. Y en una musa que no supo negarse. Capítulo 7. Voces en la penumbra. La noche cayó sobre el castillo con una espesura de tinta. El viento ululaba entre las rendijas de las ventanas rotas, y el viajero, insomne, sentía que cada sonido era una palabra mal pronunciada, una voz sin lengua que reptaba desde los muros. No encendió la vela. Permanecía sentado, con el libro aún sobre sus rodillas, los ojos fijos en el retrato. El fuego de la chimenea se había extinguido, y sin embargo, sentía calor, un calor que no venía del cuerpo, sino de una inquietud creciente, de esa intuición que precede a lo inexplicable. Fue entonces cuando lo oyó. Yuan murmuló. Leve, apenas un suspiro, como si alguien hubiese exhalado muy cerca de él. Se levantó de golpe, el corazón golpeándole el pecho. Miró alrededor, la habitación, oscura, los muebles, inmóviles. Solo el retrato parecía mirarlo con más intensidad que nunca. ¿Quién anda ahí?, dijo, con voz tensa. Silencio. Pero ese silencio no era vacío. Era denso, como si alguien contuviera la respiración, como si algo aguardara su próximo movimiento. Volvió a sentarse. Tal vez era su imaginación, producto del cansancio, del encierro, de la historia que leía. Se dijo que lo mejor sería dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de la joven aparecía con una nitidez más aterradora, como si no fuera el recuerdo de un rostro, sino una presencia viva. La segunda vez que lo oyó, no fue un susurro. Fue un sollozo. Lento. Apagado. Dolorido. Parecía venir de la pared donde colgaba el retrato. El viajero se incorporó y se acercó al lienzo. Estaba intacto. El marco, firm. Los ojos, quietos. Pero el aire alrededor del cuadro parecía más frío, más espeso. Y entonces, sin pensar, extendió la mano, y tocó el borde del marco. Fue un segundo apenas. Pero sintió como si su piel hubiera tocado hielo puro. Se estremeció. Y en ese instante, un susurro claro, indiscutible, se deslizó en su oído. «¡Ayúdame!». Retrocedió con violencia, tropezando con el escritorio. El libro cayó al suelo, abierto en una página en blanco. En blanco, excepto por una línea recién escrita. Con tinta negra. Aún húmeda. La belleza fue mi prisión. La devoción, mi cadena. Libérame, si puedes. El viajero ya no dudaba. Ese castillo no era solo ruina. Era un relicario de dolor. Y él no era solo un huésped. Era un testigo. Quizás un elegido. O una nueva víctima. Capítulo 8. La decisión. El viajero no podía evitar sentirse observado. Cada rincón del castillo, cada grieta en las paredes, parecía guardarle un secreto. Lo inexplicable había dejado de ser una pesadilla fugaz. Ahora era una presencia palpable, tangible, que lo acechaba desde las sombras. Aquel susurro, aquel estremecedor «ayúdame», no era el producto de su imaginación. No era un eco de las historias que había leído, ni una simple alucinación provocada por el cansancio. Algo más profundo, más oscuro, lo estaba envolviendo. Algo que lo mantenía allí, atado a esa casa sombría, como si fuera parte de su destino. El libro y el retrato ya no podían considerarse meras curiosidades.
Eran el portal a una historia olvidada, a una tragedia inconclusa, que lo había elegido como testigo. Y, sin embargo, aún se aferraba a la esperanza de que todo era una fantasía, una ilusión nacida de su mente cansada. Pero la tinta sobre la página en blanco, aún fresca y escrita con una caligrafía que no era suya, era prueba suficiente de que lo imposible estaba sucediendo. Volvió a mirar la pintura. Esta vez, el rostro de la joven no era solo una imagen. Ya no era solo un retrato, era una súplica. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de ella, el peso de su mirada se hacía más penetrante, más exigente. Como si esperara algo de él. Como si necesitara que él hiciera algo para romper su condena. Pero, ¿qué podía hacer él? Era solo un viajero, un hombre común que había llegado a ese lugar por azar. No era un héroe, ni un salvador. ¿Qué poder tenía sobre lo que sucedía allí? ¿Cómo podría liberarla de la prisión de óleo en la que estaba atrapada? El viento, que ahora rugía con fuerza fuera de la ventana, parecía insistir, como si lo empujara a tomar una decisión. «Debo irme», pensó. «¿Debo huir de este lugar antes de que la locura me consuma también?» La idea de abandonar el castillo, escapar de ese lugar sombrío, era tentadora. Pero algo dentro de él se negaba a dar la vuelta. Algo lo mantenía atado a esa historia, a esa mujer atrapada en el lienzo, a la desesperación que había comenzado a sentir. No podía irse sin intentar comprender, sin saber si existía alguna forma de romper el ciclo de sufrimiento que había quedado suspendido en el aire de aquel castillo. Respiro hondo. La decisión estaba ante él. Segwa o parta. Crea o duda. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, que aún estaba cerrada. La luz del día comenzaba a desvanecerse, dando paso a las sombras de la noche, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué pasaría si permanecía? ¿Y si al quedarse, descubriese algo aún más terrible? ¿Sería testigo de algo más allá de su entendimiento, algo que cambiaría su vida para siempre? Pero, por otro lado, si se iba, ¿quedaría siempre con la duda? ¿Con el peso de no haber hecho nada? Con el corazón acelerado, se acercó a la ventana. Observó el paisaje, el horizonte oscuro, la lluvia que caía como una cortina densa, cubriéndolo todo. Todo parecía callado, pero la sensación de que algo lo vigilaba no se desvanecía. Al final, tomó una decisión. Cerró los ojos un instante, como si estuviera preparándose para una acción irreversible. No puedo irme. Volvió hacia el retrato. Lo miró una vez más, y, con un suspiro resignado, se dirigió hacia el libro en busca de más pistas. Necesitaba saber qué había ocurrido realmente. Necesitaba entender. «Si de veras quieres que te ayude», murmuró, como si le hablara a la joven del retrato, «entonces, dime cómo». Y con esa determinación, comenzó a leer, esperando que la siguiente página revelara la verdad. Pero no sabía que, al hacerlo, se adentraba aún más en el laberinto de oscuridad que le esperaba. Capítulo 9. El ritual olvidado. El viajero se sentó nuevamente junto a la chimenea, el libro abierto ante él. Las llamas, que habían vuelto a encenderse, proyectaban sombras alargadas sobre las paredes, y el crepitar del fuego apenas rompía el silencio denso que impregnaba la estancia. La atmósfera en el castillo se había vuelto aún más opresiva, y la sensación de estar vigilado nunca lo abandonaba. En la página que tenía frente a sí, el viajero leyó una breve anotación al margen, escrita con una caligrafía temblorosa. No era una de las palabras del pintor, ni tampoco una de las líneas narrativas del libro. Era algo diferente, una advertencia o un rastro dejado por alguien más. El cuadro no es solo una obra de arte. Es el vínculo. El vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos. Solo en el corazón de la oscuridad se revelará la verdad. Frunció el ceño y pasó la página con cautela. Al principio, parecía que no había nada relevante, solo una repetición de la historia que ya había leído. Pero entonces, al final de la siguiente página, descubrió algo que no podía ignorar. El ritual debe realizarse bajo la luz de la luna llena. La pintura no es solo una representación. Es una puerta. Y solo quien haya sido testigo del sacrificio podrá deshacerlo. El viajero se quedó en silencio. La tensión en su pecho aumentó al leer esas palabras. Sacrificio. La palabra resonó en su mente, como un eco lejano que atravesaba los siglos. La imagen del pintor, tan obsesionado con su obra,
la joven musa atrapada en su lienzo. Todo cobraba un sentido mucho más oscuro. El retrato no era solo un cuadro, era un vínculo entre mundos. Un portal, como había dicho el texto. Pero, ¿qué significaba todo eso? ¿Qué había sucedido realmente entre el pintor y su musa para que la pintura se convirtiera en una condena eterna? De repente, una idea aterradora cruzó su mente. El sacrificio. ¿Había sido la joven la víctima de alguna especie de rito oscuro, uno que la había condenado a quedar atrapada en ese retrato? Y si era así, ¿qué pasaría con él, el observador, el intruso en este relato? ¿Sería él también parte de ese sacrificio? ¿O sería la clave para liberarla? Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ya no podía ignorarlo. Ese castillo estaba impregnado con el espíritu de lo que allí había sucedido. Y su presencia no era fortuita. No lo era. Había sido llamado. O elegido. No lo sabía, pero comenzaba a sentirlo. Se levantó de golpe, dejando caer el libro al suelo. La idea de huir lo tentaba, pero algo en su interior lo mantenía anclado. ¿Podía irse ahora, cuando finalmente comenzaba a entender la magnitud del misterio? No podía. El miedo le nublaba la mente, pero también algo más, una especie de deber, una necesidad de enfrentarse a lo desconocido. Se acercó a la ventana y miró la noche. El cielo estaba despejado, y la luna llena brillaba en todo su esplendor. Era la señal. Era el momento. Si el ritual debía realizarse bajo la luz de la luna llena, entonces el tiempo había llegado. Pero ¿cómo realizarlo? ¿Cómo deshacer lo que había sido hecho tanto tiempo atrás? El viajero se giró hacia el retrato. La joven parecía mirarlo fijamente, sus ojos llenos de tristeza, de sufrimiento, y de una esperanza que lo instaba a actuar. ¿Cómo podría liberarla? ¿Qué tenía que hacer? Se dirigió de nuevo hacia el libro y, con manos temblorosas, buscó más información. Cada página lo llevaba más y más profundo en el misterio, pero también lo alejaba de cualquier posibilidad de escapar. El ritual se estaba formando en su mente, pero algo dentro de él le decía que, al hacerlo, ya no habría vuelta atrás. La joven del cuadro había pagado el precio más alto por la perfección. Había sido sacrificada, pero ahora, con la luna llena iluminando la estancia, la oportunidad de romper ese ciclo de dolor estaba al alcance de su mano. Se detuvo un momento y cerró los ojos. La decisión no podía esperar más. Capítulo 10. La ceremonia de la luna llena. La luna llena brillaba con una intensidad inquietante. Su luz bañaba el castillo, proyectando sombras alargadas en los pasillos y dándole un aire espectral a cada rincón. El viento aullaba afuera, pero dentro del castillo, todo estaba en un absoluto silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, aguardando lo inevitable. El viajero se encontraba en la misma habitación donde había pasado las últimas horas de incertidumbre, el mismo cuarto donde el retrato de la joven le había susurrado su dolor. Ahora, sin embargo, su mente estaba clara. Había llegado el momento. No había marcha atrás. El ritual debía llevarse a cabo. Con una mezcla de ansiedad y resolución, se acercó al retrato. A lo largo de sus lecturas, había ido reuniendo fragmentos del ritual descrito en el libro. Debía invocar la presencia del pintor, quien, por su obsesión con la perfección, había sellado un pacto oscuro con fuerzas más allá de la comprensión humana. Para romper esa unión, el viajero debía hacerlo a través de un sacrificio simbólico, pero también real, bajo el fulgor de la luna llena. El retrato parecía cobrar vida bajo la luz plateada. La joven, tan inmóvil en la pintura, lo miraba fijamente con una expresión que era tanto de súplica como de gratitud. Su rostro, ya marcado por la tristeza, parecía pedirle algo más, algo que iba más allá de la compasión. Algo que requería de un precio, uno que él no sabía si podría pagar. Sin embargo, las palabras del libro seguían resonando en su mente. Solo quien haya sido testigo del sacrificio podrá deshacerlo. Y él había sido testigo, lo había sentido en su piel, en su alma. Esta historia no lo había dejado ir desde el momento en que puso pie en este castillo. Tomó un profundo respiro y empezó a organizar lo que había leído. El primer paso era encender las velas alrededor del cuadro, 4 en total, cada una en las esquinas del retrato. La llama de cada vela representaría un aspecto del sacrificio: la vida, el dolor, la devoción y la liberación. Él mismo debía ser el último elemento en el círculo, como una especie de punto de conexión entre lo físico y lo espiritual.
Al colocar la última vela, la sala se llenó de un resplandor tenue y cálido, como si el castillo mismo respirara, aguardando la realización del acto. La joven en el cuadro parecía incluso más viva, sus ojos reflejaban una desesperación creciente, como si supiera lo que estaba por ocurrir. El viajero cerró los ojos un momento. ¿Qué sacrificio tenía que hacer él? La respuesta era clara, pero aterradora. Debía renunciar a algo que formaba parte de su ser, algo que lo uniera, irremediablemente, a esa escena oscura. La sangre, pensó. El ritual requería de sangre. ¿Pero cuál? ¿La suya? ¿O de algún modo debía ofrecer más de sí mismo para que la joven fuera liberada? De repente, un susurro rompió el silencio, y esta vez no fue solo el viento. «Hazlo, por mí». La voz de la joven, débil y cargada de desesperación, surgió de la pintura, como si ella misma fuera la fuente de la oscuridad que la envolvía. El viajero no pudo evitar un estremecimiento. La voz lo estaba envolviendo, se estaba infiltrando en su mente, y aunque temía lo que esto significaba, se sintió incapaz de detenerse. Con una mano temblorosa, desató la correa de su chaqueta y dejó caer la prenda al suelo. En su muñeca, una pequeña cicatriz, casi imperceptible, estaba visible. Era un antiguo recuerdo de un accidente de juventud, un simple rasguño, pero el libro había mencionado la necesidad de una marca de sufrimiento, algo que vinculara al iniciador con la historia. Esto era suficiente. Con un pequeño cuchillo que había encontrado entre los restos del castillo, trazó una línea en su piel. La sangre comenzó a brotar, no en gran cantidad, pero suficiente para que el aire en la habitación cambiara, para que una energía oscura y densa empezara a llenar el espacio. El viento se calmó. Las velas titilaron y, por un momento, la joven del retrato sonrió. Era una sonrisa melancólica, llena de gratitud y desesperación a la vez. El viajero no sabía si estaba soñando o si, en ese mismo instante, algo más profundo estaba sucediendo. El sacrificio estaba hecho. Con un suspiro, el viajero se echó atrás, sin poder apartar la mirada de la pintura. Algo se movió en el fondo de la sala, como si el cuadro estuviera alterándose. La figura de la joven se comenzó a desvanecer, primero en los bordes, luego de manera más pronunciada. Y entonces, lo vio. La pintura de la joven, que antes parecía tan real, comenzó a disolverse. Su rostro se transformó, sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si el alma que antes estaba atrapada allí hubiera encontrado la salida. Un viento cálido recorrió la habitación, y la figura de la mujer se desvaneció por completo. Solo quedó el retrato vacío. El viajero, con la respiración entrecortada, observó la obra ahora inerte. Había cumplido con el ritual. Había liberado a la joven, pero la pregunta permanecía: ¿había liberado también su propia alma? ¿O era él ahora parte de la misma oscuridad que había atrapado a la mujer en el cuadro? La luna llena brillaba en el horizonte, iluminando el castillo ahora vacío. La liberación había ocurrido, pero el precio seguía siendo incierto. Capítulo 11. El precio de la liberación. El aire en el castillo se había vuelto más pesado, como si todo lo que había sucedido en la sala hubiera alterado el curso de la realidad. El viajero se quedó mirando el retrato vacío, las paredes alrededor del reverberando con una energía densa que no podía identificar, pero que le erizaba la piel. El silencio se había apoderado del lugar, un silencio más profundo que el que había experimentado antes, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Él había liberado a la joven. El cuadro, su prisión, ya no era más que un lienzo vacío. Pero algo dentro de él sabía que esa liberación no era tan sencilla. Un precio debía ser pagado, y no sabía si estaba listo para afrontarlo. Se acercó lentamente al cuadro vacío, como si esperara que, en algún momento, la imagen de la joven volviera a aparecer, pero nada sucedió. La habitación seguía como antes, pero él ya no sentía la misma presencia en el aire. La joven ya no estaba, y sin ella, el castillo parecía aún más vasto y desolado. Un crujido sonó a sus espaldas. Giró rápidamente, pero no vio nada. El viento afuera había comenzado a aullar nuevamente, más fuerte, como si algo estuviera al acecho. Sin embargo, al mirar más de cerca, algo extraño ocurrió. En el suelo, donde antes había caído su sangre, ahora se formaba un extraño patrón, una especie de símbolo que brillaba débilmente. Era un círculo con líneas entrelazadas, tan antiguas como el propio castillo, pero con una energía que él no podía comprender.
El viajero retrocedió, el corazón acelerado. ¿Qué era eso? ¿Había liberado algo más en su intento de liberar a la joven del retrato? ¿Algo que nunca debía haber sido desatado? De repente, el aire se tornó frío. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y fue como si la sala misma estuviera empezando a colapsar, a retorcerse a su alrededor. No había nada visible, pero podía sentirlo, una presión creciente sobre su pecho. La atmósfera estaba cargada con una fuerza invisible, que parecía empujarlos a él y a la habitación hacia un abismo del que no podría escapar. De pronto, una voz, una susurrante y maligna voz, llenó el aire. La liberación tiene su precio. El viajero se giró, buscando la fuente de esa voz, pero no había nadie más en la habitación. El sonido parecía venir de todas partes, como si el propio castillo estuviera hablando. Pero la voz era familiar, era la misma que había escuchado en el cuadro, la misma que había resonado en su mente durante el ritual. La joven no había desaparecido por completo. Al liberarme, has sellado tu destino. La voz era más fuerte ahora, como si estuviera más cerca. No era solo un Cicero, sino un grito sordo, penetrant. El viajero cayó de rodillas, las manos en los oídos, intentando bloquear esa presencia incontrolable que lo rodeaba. Pero no podía. La voz no lo dejaba ir. El sacrificio no ha terminado. No he sido liberada por completo. Tu alma es ahora parte de mi destino. Tú también serás atrapado en mi prisión, como el pintor antes que tú. El viajero no entendía. ¿Cómo? Había hecho todo lo que el libro le decía. Había seguido el ritual al pie de la letra. Había liberado a la joven, pero ahora ella lo estaba reclamando. ¿Qué clase de trampa era esta? El símbolo en el suelo comenzó a brillar con mayor intensidad. Las velas, que aún estaban encendidas, parpadearon y emitieron un resplandor espectral, como si estuvieran a punto de apagarse. La temperatura en la habitación descendió drásticamente, y el viajero sintió un peso insoportable en su pecho. No podía respirar con normalidad, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más denso. La voz se hizo más fuerte, más urgente. No puedes escapar. Tu alma está marcada. El precio ha sido pagado. Yo te poseeré, igual que poseía él. El pintor me dio su vida, pero tú me darás la tuya, lentamente. No habrá descanso para ti. De repente, el viajero se sintió como si fuera arrastrado hacia el suelo. Su cuerpo se volvía más pesado, y la presión que sentía sobre su pecho aumentaba. La figura de la joven comenzó a tomar forma nuevamente, pero esta vez no era un rostro amable. Era una figura espectral, con los ojos vacíos, mirando fijamente al viajero con una mirada que lo penetraba hasta lo más profundo de su ser. La joven ya no parecía triste ni agradecida. Ahora, era solo una sombra oscura, una presencia que se había alimentado de la energía de su liberación, una fuerza que lo estaba arrastrando hacia su propio destino. Esto es lo que pasa cuando juegas con fuerzas que no entiendes. La voz, ahora no de la joven, sino de algo mucho más antiguo y maligno, resonó en su mente. El viajero intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Sentía como la oscuridad lo envolvía, como su alma era arrancada poco a poco. El castillo, el retrato, la joven, todo se estaba desvaneciendo, pero su destino no lo haría. No podía escapar. En su mente, una última imagen apareció. La joven, ahora completamente distorsionada, le sonrió por última vez, pero esta sonrisa no era de agradecimiento. Era una sonrisa vacía, malévola, como si hubiera estado esperando todo esto desde el principio. Y en ese momento, el viajero comprendió la verdad. Al liberar a la joven, él también se había condenado. No solo a sí mismo, sino a todo aquel que osara entrar en el castillo. El retrato no era solo una prisión para ella, sino para todos aquellos que se atrevieran a desentrañar su historia. El precio de la liberación era más grande de lo que jamás habría imaginado. Capítulo 12. El destino sellado. El viajero se encontraba en un estado de confusión absoluta. Su mente giraba en una espiral de desesperación, tratando de comprender lo que acababa de suceder. La figura de la joven, antes tan real y tan llena de vida en su rostro, ahora se había transformado en una sombra retorcida y oscura, un reflejo de algo mucho más grande y maligno. Él había creído que al liberar a la joven, todo volvería a la normalidad, pero en lugar de eso, lo que había desatado era un tormento de proporciones indescriptibles.
La atmósfera en la habitación parecía estar distorsionada, como si la propia realidad se estuviera deshaciendo a su alrededor. Las paredes del castillo se estiraban y se encogían, mientras una presión invisible aplastaba su pecho. El aire se sentía más denso, cargado de una energía que él no podía entender, pero que le producía un miedo profundo y visceral. No puedes escapar. La voz resonó en su cabeza una vez más, la misma voz que lo había condenado. Era una voz suave, casi susurrante, pero al mismo tiempo, llena de un poder insostenible. No había lugar en el castillo donde no pudiera llegar. El viajero trató de mover sus piernas, pero el peso de la oscuridad lo mantenía en el suelo. Cada intento de levantarse solo lo hacía sentir más débil, más atrapado en esa red invisible que lo envolvía. No podía respirar con normalidad. Cada inhalación era como si le fuera arrebatada de los pulmones por una fuerza externa. La oscuridad lo rodeaba, como un monstruo acechante, esperando devorarlo por completo. En ese momento, la figura de la joven volvió a materializarse ante él. Pero ya no era la joven amable que había visto antes en el retrato. Ahora, su rostro estaba desfigurado, y sus ojos, vacíos de cualquier humanidad, lo miraban con una mezcla de odio y desesperación. Has cometido un error, viajero. La voz de la joven era débil, pero al mismo tiempo, tenía una tonalidad casi inhumana, como si fuera la de algo mucho más antiguo. Pensaste que me liberaste, pero lo que realmente hiciste fue liberar una fuerza mucho mayor. El viajero intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en la nada. No había forma de interrumpir ese diálogo aterrador que parecía provenir de todas partes, de cada rincón del castillo. La joven se acercó más a él, sus pasos ligeros, pero cada movimiento suyo parecía pesar toneladas sobre sus hombros. No te das cuenta aún de lo que has hecho. Este lugar está maldito, viajero. Y ahora tú también lo estás. La joven levantó una mano, señalando una grieta en la pared cercana, que comenzó a expandirse lentamente, como si el castillo mismo estuviera desmoronándose bajo la influencia de lo que él había desatado. El viajero sintió el pánico tomarlo por completo. ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? Al intentar liberar a la joven, había desatado una oscuridad mucho mayor que él mismo no entendía. El castillo ya no era solo un edificio abandonado, era una prisión en sí misma, un lugar de sufrimiento eterno, donde las almas atrapadas nunca encontrarían paz. Tu alma está ahora vinculada al destino de este lugar. La joven se adelantó, su figura flotando ahora a su alrededor. Sus ojos vacíos no se apartaban de él, como si lo estuvieran consumiendo por dentro. Lo que has liberado no es solo mi espíritu, sino los ecos de todos los que han estado atrapados en este ciclo sin fin. Mi alma se ha fundido con la de todos ellos, y ahora, tú serás uno de ellos. La atmósfera comenzó a cambiar, como si todo a su alrededor estuviera siendo distorsionado por la fuerza de la oscuridad. El viajero vio cómo el aire se tornaba opaco, y las sombras que antes solo eran siluetas se empezaron a mover, a formar figuras. Eran almas atrapadas en el castillo, que ahora venían a reclamar su parte del precio. El viajero, aún tirado en el suelo, sintió como su cuerpo se volvía más pesado. Su mente comenzaba a nublarse. Sentía que su voluntad se desvanecía, como si todo lo que había sido alguna vez se estuviera desintegrando lentamente. No podía escapar. No podía luchar. Tu alma ya no es tuya. La voz de la joven resonó en su mente una vez más, ya no con la dulzura de antes, sino con una frialdad que helaba la sangre. Eres ahora parte de este lugar. No importa cuánto lo intentes, no podrás salir. El precio ha sido pagado. El destino se ha sellado. La oscuridad a su alrededor comenzó a arremolinarse, envolviéndolo por completo. Las sombras de las almas atrapadas se acercaban a él, sus voces se mezclaban en un torbellino de angustia y desesperación. Los gritos de aquellos que habían sido condenados, los susurros de las almas perdidas, lo rodeaban, dándole la sensación de estar siendo absorbido por un abismo infinito. Y entonces, el viajero comprendió la verdad. La joven nunca había sido realmente libre. Había sido una prisionera, pero también una guardiana de esa maldición eterna. Al liberarla, él mismo había quedado atrapado en el mismo destino. No había manera de escapar. No había escape de ese ciclo interminable, de esa condena que se extendía más allá del tiempo, más allá de la muerte. El retrato no era solo una obra de arte, era un portal, un vínculo entre este mundo y el otro. Y ahora,
Ese portal se había sellado con su alma. El viajero ya no era solo un observador. Ya no era un simple visitante del castillo. Ahora, su esencia se había fusionado con las sombras de ese lugar. Su nombre se perdería, y su espíritu quedaría atrapado en las paredes del castillo, como tantos otros antes de él. El destino ya estaba sellado. Capítulo 13. El eterno regreso. El viajero, atrapado en la oscuridad, comenzaba a entender la magnitud de su destino. En los momentos previos, había creído que la joven era el origen de su sufrimiento, pero ahora se daba cuenta de que su verdadera condena era mucho más antigua, más profunda. Todo lo que había experimentado hasta ese momento había sido solo el preludio de lo que le esperaba. La oscuridad, las almas atrapadas, la maldición del castillo, todo era parte de un ciclo sin fin que lo engullía sin esperanza de salida. Despertó de nuevo en el mismo lugar, un lugar del cual parecía no poder escapar. Su cuerpo estaba pesado, como si la misma oscuridad que lo rodeaba hubiera dejado una huella indeleble en su ser. Los ecos de los gritos y susurros seguían resonando en su mente, y la sensación de estar atrapado en un laberinto interminable lo consumía. No podía mover las piernas, ni los brazos. Estaba completamente paralizado, inmovilizado por la fuerza invisible que lo mantenía prisionero. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada, sabiendo que la respuesta nunca llegaría. Un susurro siniestro recorrió el aire. No era una voz, sino una vibración, como un eco lejano de algo que nunca podría comprender. Era como si todas las almas atrapadas en ese castillo estuvieran susurrando al unísono, compartiendo su angustia, su desesperación. El viajero sintió que su mente se desbordaba por la presión, y por un momento, creyó que perdería la razón. Pero entonces, una figura apareció frente a él, flotando en la neblina. La joven, su rostro desfigurado y vacío de emociones, apareció ante él una vez más. Sus ojos eran oscuros como el abismo, y su voz, que antes había sido un susurro de advertencia, ahora se convirtió en un suspiro pesado de condena. «Has regresado», dijo con una calma que helaba la sangre. «¿Creíste que podrías escapar? ¿Que este castillo te permitiría irte?» El viajero intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un círculo vicioso, un ciclo de repetición infinita. Cada vez que pensaba que podría liberarse, que podría encontrar una salida, todo volvía a empezar. Como una pesadilla que se repetía una y otra vez, donde él era la víctima condenada a revivir su tormento sin cesar. «Este lugar no permite la huida». La joven continuó, sus palabras más frías y más penetrantes. «No existe salida. No existe perdón. Todo lo que tocas aquí es parte del ciclo. Todos los que llegan, todos los que caen en la trampa, están destinados a volver una y otra vez. El retrato, ese retrato, es el guardián de todo esto. Y tú eres su próximo prisionero». Las palabras de la joven atravesaron al viajero como un rayo de dolor. Él había creído que al liberar su alma, al intentar escapar, podía cambiar su destino. Pero ahora entendía la verdad, no había escape, no había redención. Aquella pintura, esa obra de arte que había sido la clave de su llegada, era también la cadena que lo mantenía prisionero. El retrato no solo era la imagen de una mujer, sino un sello, una puerta que lo unía al ciclo eterno de la condena. En su mente, una idea, una revelación, comenzó a formarse. Tal vez, en un acto desesperado, podría intentar destruir el retrato. Si el origen de su sufrimiento era ese, si la conexión entre él y la maldición pasaba por esa pintura, tal vez podía deshacer todo lo que había sucedido. Pero al mismo tiempo, el viajero comprendió que esa destrucción, si es que fuera posible, no traería la liberación, sino solo una nueva forma de sufrimiento. ¿Destruirlo? La joven rió, una risa que resonó por todo el castillo, como un eco de la desesperación de todos los prisioneros atrapados. «No puedes. El retrato nunca puede ser destruido. Siempre volverá, como el ciclo al que estás atado. No importa cuánto lo intentes. La maldición es eterna. Estás atrapado aquí, y cada vez que creas que escaparás, volverás». El viajero intentó hablar, aullar, pero su voz se ahogó en su garganta. Estaba en silencio, atrapado en un estado de terror absoluto, sin saber si las horas pasaban o si todo se había detenido por completo. En la penumbra, vio la figura del retrato una vez más, colgando en la pared frente a él, como un faro oscuro que lo atraía.
El rostro de la joven, ahora tan lejano y distante, parecía mirarlo con una mezcla de tristeza y compasión. Y entonces, en un instante de lucidez, comprendió lo peor de todo: no solo él estaba atrapado, sino que su alma, junto con todas las demás almas condenadas, era parte de ese ciclo sin fin. El sufrimiento no cesaría nunca. Este es tu destino, viajero. La voz de la joven se desvaneció, pero las palabras seguían resonando en su mente. Tu alma está atrapada aquí, y siempre lo estará. No hay salida. Solo un regreso eterno. Y así, el viajero comprendió finalmente que el ciclo era el único camino posible. Todo lo que había experimentado, todo lo que había hecho, lo había conducido a este momento, al eterno regreso, donde su existencia estaría marcada por la repetición infinita de su condena. Un ciclo del que nunca podría escapar. Capítulo 14. La visión del infinito. El viajero, roto por la revelación de la condena eterna que lo aguardaba, se encontraba ahora en un estado de pura desesperación. El castillo que antes había percibido como un lugar sombrío y sin vida, se había transformado en un escenario de horror sin fin. A lo lejos, los ecos de las voces atrapadas se mezclaban en una sinfonía macabra, como si las almas perdidas hablaran a través de las paredes, sus lamentos resonando en los pasillos. Ya no había luz, ni esperanza, solo la oscuridad infinita que lo rodeaba. En su mente, comenzó a formarse una visión, una distorsión del tiempo y el espacio que lo absorbió por completo. De repente, la habitación en la que se encontraba desapareció, y el viajero se vio a sí mismo flotando, suspendido en una vastedad infinita. Era como si todo lo que conocía hubiera desaparecido. No había cielo ni tierra, ni un solo punto de referencia, solo el vacío. Y entonces, ante él, se desplegó una imagen tan asombrosa como aterradora, una visión de sí mismo, pero no en el cuerpo que ahora ocupaba. Se vio como una figura en el centro de un vasto ciclo de sombras, viajando a través de ellos una y otra vez. Cada paso, cada movimiento era parte de un eterno retorno, un viaje sin principio ni fin. Sus propios gritos de desesperación se perdían en el vacío. Era una visión de infinito, una realidad en la que las fronteras del tiempo se desvanecían, y todo lo que ocurría se repetía una y otra vez, con cada respiro atrapado en un ciclo interminable. Los rostros de aquellos que habían sido víctimas del mismo destino flotaban a su alrededor, como reflejos distorsionados, repetidos en cada fragmento de su existencia. El viajero intentó cerrar los ojos, a luchar contra lo que estaba viendo, pero la visión era más intensa que cualquier horror que hubiera experimentado. No podía huir de ella, no podía deshacerse de la sensación de que todo lo que había vivido y experimentado era solo una fracción de ese ciclo eterno. Entonces, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, vio una figura que se acercaba lentamente hacia él. Era el mismo retrato de la joven, pero distorsionado, su rostro ahora más siniestro y frío, como si su ser estuviera completamente separado de la realidad. Las sombras que la rodeaban se movían, retorciéndose como serpientes, y su figura parecía descomponerse ante él, como una pintura cuyas líneas se desvanecían. La joven levantó su mano, y con un gesto lento y casi imperceptible, señaló al viajero. Su mirada, vacía de compasión, lo atravesó como un cuchillo, y él sintió un escalofrío que lo recorrió por completo. Cada segundo de su existencia pareció comprimido en esa mirada, y de repente, el viajero entendió con horror que la joven no era simplemente una prisionera, sino también la guardiana del ciclo. Ella era parte de la condena, una parte esencial de su sufrimiento eterno. No puedes escapar. Su voz, suave pero llena de peso, resonó en el vacío. No hay nada más allá de este ciclo. Todo es ilusión. La esperanza es solo un eco vacío, una mentira que te has contado. Y todo lo que has experimentado, todas tus decisiones, han sido parte de este eterno retorno. El viajero intentó gritar, pero no tenía voz. Su garganta estaba cerrada, su alma rota en 1000 fragmentos. La visión se intensificó aún más, cada fragmento de su ser parecía desgarrado, como si estuviera siendo consumido por el vacío. En ese instante, comprendió que no solo su cuerpo estaba atrapado, sino su alma misma. El ciclo no era solo físico, era espiritual, existencial. Desesperado, miró a su alrededor y vio una vasta red de almas atrapadas, todas flotando en el vacío como él, cada una repitiendo sus vidas una y otra vez, condenadas a experimentar lo mismo sin poder cambiar nada. Eran figuras borrosas,
Pero el viajero reconoció sus rostros. Algunos eran viejos conocidos, otros no, pero todos compartían el mismo destino. Somos todos una parte de este ciclo. La joven, la figura del retrato, murmuró, su voz resonando en cada rincón de esa visión infinita. Tu sufrimiento se entrelaza con el de todos los demás. Nadie es libre aquí. En ese momento, el viajero sintió como si su mente fuera a estallar. Intentó aferrarse a cualquier pensamiento coherente, a alguna chispa de lógica que lo pudiera salvar, pero no había nada. Solo la oscuridad, la repetición, el regreso eterno. Y entonces, como si el universo entero se hubiera comprimido en un solo punto, la visión comenzó a desvanecerse. Todo volvió a ser oscuridad, y el viajero se encontró de nuevo en el castillo, en la misma habitación fría. Las voces y las sombras seguían allí, pero él ya no podía distinguir entre la realidad y la visión. ¿Había sido todo un sueño? ¿O estaba atrapado en esa otra realidad, en esa espiral sin fin que lo arrastraba? Solo una cosa era cierta, no había escape. No habría salvación. Capítulo 15. El final del ciclo. El viajero se encontraba nuevamente en el oscuro y sombrío salón, el lugar que parecía haberse convertido en su prisión sin paredes. Las paredes del castillo, frías y húmedas, lo rodeaban en silencio. El eco de sus propios pasos era lo único que rompía la quietud del espacio. Todo parecía igual, la misma oscuridad, las mismas sombras, la misma sensación de desesperanza. Pero ahora algo había cambiado dentro de él. El ciclo, esa cruel repetición que lo había atormentado, comenzaba a desmoronarse en su mente. En su corazón, una sensación de vaciedad lo invadía por completo. Había comprendido, ya no cabía duda, su destino no era escapar, sino ser parte de la condena misma. No había salvación, no había respuesta. La maldición del retrato y su conexión con el castillo, con la joven, todo formaba una rueda interminable que él no podía detener. ¿Por qué? Susurró el viajero, su voz quebrada, llena de resignación. ¿Por qué debo estar aquí? Las palabras flotaron en el aire, perdidas, como si nunca hubieran sido pronunciadas. El castillo, el retrato, la joven, todo parecía irreal, como una pesadilla de la que nunca podría despertar. Y, sin embargo, su alma estaba marcada por la verdad. La eternidad era un ciclo sin fin, una espiral en la que él y todos los demás prisioneros estaban atrapados. Cada paso que daba lo acercaba más a ese mismo punto, a ese mismo final. Cada instante de su vida era una repetición de los anteriores, todos entrelazados en una danza macabra que no cesaría jamás. El retrato apareció de nuevo, suspendido frente a él, esta vez más grande, más imponente. La figura de la joven, con su mirada vacía y fría, lo observaba desde lo alto. Sus ojos eran como pozos de oscuridad, y el viajero, atrapado en su hechizo, no podía apartar la vista de ella. «Esto es lo que eres ahora». La voz de la joven resonó en la penumbra, como una sentencia definitiva. «Parte de este ciclo. Nada más. Y nunca serás más que eso». El viajero intentó hablar, pero sus palabras se desvanecieron, como si se ahogaran en el aire. Ya no podía recordar el propósito que lo había traído hasta allí. El tiempo parecía haberse detenido, o tal vez había pasado tan rápido que ya no podía medirlo. ¿Había sido una vida lo que había vivido antes? ¿O era todo parte de la misma ilusión? Se desplomó de rodillas, el peso de la verdad aplastando su ser. La lucha que había emprendido, la búsqueda de una salida, todo había sido en vano. El retrato, ese maldito retrato que lo había condenado, se había convertido en su realidad. No había escape, ni redención. No era más que una pieza en el ciclo sin fin, una pieza que nunca podría salir del tablero. La joven en el retrato sonrió, una sonrisa fría, carente de emoción. Un destello de comprensión cruzó por los ojos del viajero. Ya no luchaba por liberarse. Ya no había lucha, solo aceptación. Él mismo se había convertido en parte del ciclo, en una imagen que se repetía, una sombra que pasaba de un siglo a otro, de un ciclo a otro. Como las sombras que lo rodeaban, su existencia estaba atrapada entre el principio y el fin, sin nada que lo separara. No hay más que hacer. La joven murmuró, su voz suave, pero penetrante. Todo lo que eres, todo lo que has sido, todo lo que alguna vez esperaste, está sellado. No hay más que la repetición, el regreso eterno. La oscuridad comenzó a envolver al viajero,
como un abrazo frío y definitivo. Los ecos de otras almas perdidas comenzaron a unirse a la suya, susurrando en un idioma que no podía comprender, pero que le era familiar. Eran las voces de los otros prisioneros, aquellos atrapados en el mismo ciclo sin fin, aquellos que, al igual que él, habían caído bajo el poder del retrato y su condena. Las sombras lo rodeaban, lo abrazaban, y poco a poco, su figura se desvaneció en la oscuridad. Ya no había diferencia entre él y las otras sombras. Ya no era un viajero, un ser con un destino. Era parte del retrato, una imagen condenada a revivir una y otra vez, una figura atrapada en el ciclo eterno del castillo, un espectro perdido en la vasta red de almas atrapadas. El retrato brilló una última vez, como un faro en la oscuridad. La joven, en su fría serenidad, lo observó desde su lienzo, su rostro impasible. Y el viajero, finalmente, entendió, no era el retrato lo que lo mantenía cautivo. Era la eternidad misma. Un ciclo sin fin de sufrimiento y aceptación, un ciclo que jamás cesaría. La oscuridad lo reclamó por completo. Este ha sido el último capítulo del Retrato Oval, y con ello, culmina la historia del viajero atrapado en su destino sin salida. La obra de Edgar Allan Poe es una profunda reflexión sobre la inevitabilidad, la obsesión y la condena eterna. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la oscuridad. Y así concluimos esta historia. Si te ha gustado, no olvides apoyarnos dándole like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.